Aquí comienza, antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural de Corrientes, con entrevistas especiales y todo lo que acontece en nuestra provincia, el país y el mundo. Todo lo que necesitas saber está en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, nuevamente arrancando antes que sea tarde. Vamos a estar, por supuesto, compartiendo información, análisis económico, algunos comentarios. Ya está en el piso Guillermo Alfonso, que nos va, como siempre, va a colaborar con nosotros, dando su opinión, su visión, principalmente de la realidad correntina, la realidad política correntina, pero siempre miramos el escenario político nacional e internacional. Así que vamos a estar, a los amigos oyentes que nos siguen a través de www.fmsancayetano.com.ar o también a través de FM San Cayetano, que están ahí inclusive compartiendo algunos mensajes a través de mi celular principalmente, o 3794-212439, o a través del celular de la radio al 3794-8195-85. ¿Cómo andamos, Guillermo Alfonso? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la verdad que un placer. Acá estuvimos hablando ya con el operador para ajustar algunos detalles de esta invitación, esta iniciativa acá en FM San Cayetano. Bueno, estamos saliendo por streaming, así que en vivo, eso es muy importante en estos tiempos de fresco. Exactamente. Y bueno, y a través de los radioescuchas de FM San Cayetano. ¿Cómo estás viendo este escenario provincial? Que parece que hoy escuché, vamos a compartir ahora más adelante algunas declaraciones del gobernador para entrar más en detalles sobre las cuentas públicas, la relación con los municipios, la relación con el gobierno nacional. En algunas situaciones parece que el gobierno provincial es aliado al gobierno nacional, en otros casos se muestra como opositor, en otros casos plantea como está agradeciendo por algunos convenios con el IPS y otras deudas que tiene el gobierno nacional con el gobierno provincial, algunos terrenos, pero en otros se muestra como opositor, como que Corrientes está discriminado, que no le mandan los recursos, que la caída de la coparticipación es preocupante. ¿Cómo se acercan los municipios al gobierno provincial o se acercan al gobierno nacional? Llegó en su momento el ministro del Interior, Santilli, estuvo por Corrientes, después no volvió, estuvo por el Chaco. ¿Cómo estás viendo hoy el gobierno provincial? Mira, primero, en este diagrama, cuando decís nación, provincia, municipio, hay un delay ahí que tiene el gobierno de la provincia, porque como vos bien decías, parecieran que son aliados por momentos no, pero acá hay una realidad. Los legisladores de Vamos Corrientes en Nación le votaron todo, digamos. Podemos discutir algunas cosas o debatir con respecto a los reclamos. Acá en tu programa hace un tiempo habíamos hablado, y yo sigo planteando, nosotros no valemos un terreno, ¿sí? Porque se tiene que plasmar ese número económico en la planilla de sueldo de los jubilados, en este caso el IPS estamos hablando, donde el gobierno nacional le cede ciertas propiedades que hay acá en el corriente de la capital. Lo que no sabemos es qué va a pasar en la ciudad de Mercedes, Montecasero, Paso de los Libres, lugares donde tiene asentamiento el gobierno nacional con terrenos que son de Nación. Exacto. Y cómo eso se va a plasmar realmente en un beneficio económico, porque hasta ahora se centraliza en la capital estos beneficios, pero hasta ahora no hay
en especie, digamos. Y eso ¿se sabe algún del destino de esos bienes? ¿Va a ser para la venta? ¿Va a ser para un loteo? ¿Va a ser para algún polo industrial? ¿No se sabe? ¿Conoce algo del detalle? Hasta ahora no hay ninguna cuestión clara, una planificación con respecto a eso. Sería una compensación de deuda, te debo plata y te doy un terreno. Y es lo que se entiende, y eso es lo que el gobierno te dice permanentemente, digamos. Después tenemos que el gobierno nacional viene reclamando las regalías de Yacyretá, viene reclamando la terminación de la autovía. La verdad que han pasado varios presidentes y gobiernos provinciales y no han podido terminar 13 kilómetros de autovía. Y eso es vergonzoso, no solamente para la provincia, para el municipio de la capital, más allá que ellos no ponen los fondos, sino para el gobierno nacional, de los gobiernos nacionales que pasaron. Porque me quedo con lo que dijiste, pasaron gestiones nacionales y también pasaron gestiones provinciales y gestiones municipales, ¿no? Exactamente, entonces esta cadena de mando pareciera que está cortada en algún lado. En esta situación podemos ponerle un 0 a provincia, nación y municipio, ¿no? Y la verdad que son unos irresponsables, vamos a decir con la palabra. Primero porque tenemos legisladores nacionales que transitan esta provincia y van a Buenos Aires y pareciera que las luces de Buenos Aires los tienen más entretenidos que plantear estas cuestiones. Hay algunos que se hicieron algunos videitos de legisladores provinciales haciendo un reclamo sobre la autovía, pero yo me pregunto, Santilli, que es del mismo partido de esta legisladora que se armó un video, digo, ¿puede levantar el teléfono y decirle, Santilli, qué está pasando con la autovía? No necesitas hacer un video, no necesitas hacer una labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la provincia, habiendo otros temas tan importantes. Digamos, si tenés la conexión con alguien que compartiste en la legislatura a nivel nacional, hablo de la diputada Sofía Brambila, estuvo 8 años en Buenos Aires. Como diputada nacional y aparte íntima y muy relacionada a este sector. Y esto no ha sucedido. Bueno, así también tenemos varios representantes que han hecho un silencio con respecto a esto, y también lo que me sorprende es que los legisladores que han votado todas las leyes de mi ley pareciera que no pudieron ni siquiera negociar para poner un kiosco acá en Corrientes, digamos. O sea que este ejemplo podría ser para justificar por ahí cuando la gente dice los políticos están en otro mundo, no le importa ni la calle de mi casa, y esto sería como la calle de la casa, ¿no? Estamos en una situación, primero que nadie toma la magnitud de lo que es esta ruta. Estos 13 kilómetros que nos conecta con Brasil, Paraguay y otros lugares, de otros países. Esto es una ruta nacional, es la ruta del Mercosur. Pero parece que esta es la ruta de allá de nuestra zona, digamos, una ruta provincial que está enripiada y no quedamos conformes con eso. Hablamos de industria, hablamos de producción, hablamos de turismo, pero si no tenemos ruta, eso no funciona. Te leo una frase textual del gobernador Juan Pablo Valdés de hoy. Cada vez asumimos más responsabilidades y tenemos menos fondos. De a poco nos vamos haciendo cargo de más cosas que abandona Nación. Eso es preocupante. Están avanzadas las negociaciones por el traspaso de los terrenos. Esta semana habría novedades. ¿Qué impresión te causa? Porque estamos, para poner en contexto a la gente, reclamos salariales de los docentes autoconvocados, reclamos salariales del Poder Judicial, la ley de autarquía, reclamos de salud, reclamos de la mayoría de los jubilados municipales. En ese contexto son estas declaraciones. Y aparentemente en el mes de junio, en el mes de mayo no habría aumento, junio tampoco, solo parece que viene camino a hacer un anuncio de aumento de asignaciones familiares. Mira, cuando vos me relatás de este modo, la verdad que es tristísimo, digamos, porque ya en tu programa habíamos hablado que venía Mercado Libre, venía Amazon, viajamos a Estados Unidos, viajamos a distintos lugares. La Argentina Week sería. La Argentina Week, digamos, el gobierno viajó a varios lugares y resulta que pasaron 5 meses y ahora estamos viendo de si pagamos sueldo a fin de mes, digamos. Entonces, tenemos que sincerarnos. Tenemos un mensaje que genera expectativa, tenemos un mensaje donde dice Nación nos debe, tenemos un mensaje que estamos viendo, tenemos un mensaje
estamos evaluando y tenemos un mensaje que esta es una provincia que crece. Vos decís que hay un mensaje para todo público. Pero lo que parece que le estamos hablando a distintos públicos, cuando en realidad tiene que haber una directiva de políticas públicas que lamentablemente hoy no se está viendo en Corrientes. El otro día una señora me decía, antes de las elecciones provinciales del año pasado, parecía que Corrientes tenía su superávit, que se podía hacer cargo de todos los problemas, que éramos una provincia autosuficiente, y ahora parece que cambió la situación. Pero escuchá, nos dijeron de que nos iban a doblar a guachazo, nos dijeron chupate esta mandarina, no tenemos déficit, no tenemos un montón de cosas. Ahora, cuando me prendo de industria y desarrollo, que estamos con el puerto, porque pareciera que Ituzaingó es la meca de la negociación, y discúlpenme los oyentes, la provincia tiene más de 25 departamentos y más de 77 municipios. Entonces tenemos que ser un poquito más federales y tenemos que discutir ciertos temas. No todo está en Ituzaingó. Discúlpenme, no todo está en Ituzaingó ni todo está en la costanera. Tenemos que tener una ciudad, una provincia que se planifique. ¿Y por qué digo esto? Y me sostengo en lo que en este programa te dije hace mucho tiempo. El caño del gas llegó hasta Mercedes. Y hay domiciliaria, creo que nos superan más de 7 casas. Pero ¿y qué pasó con el otro caño? En 8 años no pudimos extender. Ahora tenemos el problema de la luz, la tarifa de la luz sigue subiendo, todos hacen caso omiso a las tarifas, pero si tuviéramos el tendido de gas, la gente va a optar por tener un servicio de gas que va a ser más barato que tener el tubo de gas y ocupar la luz. Digamos, si tenemos que empezar a compensar esta mirada de industria, desarrollo y tecnología, que permanentemente repito esto, ¿dónde está la industria? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Y dónde está la tecnología? Porque es cierto que la administración pública es, digamos, la base fundamental en Corrientes, y la actividad privada es un poco menor. Existe, pero es menor. Pero si realmente fuera un boom, tendríamos que tener mucha actividad privada y el Estado tendría que estar equilibrado. Después hay que mirar también cómo prepara el escenario Corrientes para ser más competitivo. Es decir, si busca algunas inversiones, como parece que podrían llegar, abaratando impuestos, buscando algún régimen de incentivo para que vengan las inversiones con mano de obra correntina, que eso también es otro desafío. Pero el desafío es que primero tenemos que tener luz, digamos, para empezar. Luz, exacto. Sí, en el interior necesitamos que funcione la luz. Y si hay corte de luz, ni una empresa quiere venir acá para arrancar. Segundo, este anuncio muy importante que hizo el gobierno de la provincia es interesantísimo, genera expectativa a futuro, pero eso no es inmediato. Tal cual. La Coca-Cola, que ahora muchos recordarán, la Coca-Cola fue también una unidad de negocio del cual se proyectaron dentro de la zona. Ahora, cambió en el mundo la situación económica y la empresa no vino, pero el gobierno de la provincia le firmó para que vayan y accedan a los créditos internacionales, porque lo que pasa con esta instalación de esta empresa que se habló para el tema de Ituzaingó, lo que ellos vinieron a pedirte permiso y decirte, che, nosotros necesitamos plata, ahora necesito que vos me autorices a que yo vaya a vender este paquete y de acuerdo a lo que consigan los inversores yo voy a venir y me voy a plantar en Ituzaingó. Entonces, esta cuestión de la cual se discute y existen muchas teorías, el tema es que también tenemos que pensar en los otros municipios, en Goya, en Merced, Montecasero, en los otros municipios, en qué nos vamos, porque también estamos teniendo el problema con el arroz. Hoy el arroz no está siendo competitivo para el inversor que se dedica al arroz, porque hace la plantación, invierte en tecnología, pero en el mercado vale poco. El otro día entonces, me decían con respecto al arroz que no hay más de 10 productores grandes en la provincia de Corrientes, ¿no? Que son pocos. La zona de Entre Ríos fue cambiando de actividad y Corrientes también fue cambiando de actividad. Y aparte, la ganadería, que se habla siempre del potencial de la ganadería, en estos últimos años de la época del kirchnerismo, 10 millones de cabezas ganadas hemos perdido. Y eso hay que invertir, reinvertir, y hay que buscar la forma de cómo recuperar mercado, porque tenemos que ser competitivos. Tenemos calidad. Lo que no tenemos es cantidad. Uruguay nos ha ganado en ese mercado.
Uruguay nunca tuvo la cantidad, tenía la calidad, pero ¿qué hicieron? Venían a Liniers, se hacían las compras necesarias y cubrían para el mercado internacional. Ahora nosotros tenemos expectativas en un mercado internacional. Ahora hace poco a Brasil hubo un corte con China por el tema ahí de algunos elementos no poco claros con respecto a no cumplir con ciertos requisitos sanitarios, que ese es el gran desafío cuando uno empieza a competir a nivel internacional. Así totalmente, la cuestión sanitaria, la trazabilidad al animal, un montón de cuestiones que te permiten acceder a ciertos mercados, principalmente a la Unión Europea, ¿no? Esto lo del gas a Mercedes me hiciste acordar a una nota que escuché de Blas Ferrando, un expresidente de la Sociedad Rural de Mercedes, que decía que hace 20 años venían luchando por la sociedad rural, por esta cuestión de las aduanas interprovinciales. Él hablaba de la mafia de las vacunas, de la industria de la vacuna. Qué desafío también a los correntinos, pero hoy el sector ganadero está pasando por un mejor momento, más allá de ciertas retenciones todavía que tiene, de ciertos impuestos, ¿no? No, la ganadería, vuelvo a insistir, está en una etapa de competitividad, pero aún falta mejorar, y también nosotros tenemos que prepararnos, especialmente en Corrientes, después de más de 9 años de seca, empezar a aprender a cuidar, cuando se habla del tema del medio ambiente, la provincia de Corrientes tiene que empezar a tener pequeñas presas para que sirva para la agricultura y la ganadería, porque nosotros siempre tenemos la suerte de que Corrientes, bueno, llueve, tenemos nuestros esteros, nuestros ríos, pero en estos últimos 8 años hubo una seca muy grande y eso afectó gran parte de la producción. Aparte, también hace poco tiempo se estuvo discutiendo la ley de glaciales y la ley de humedales. Entonces, tratar estas leyes son muy sensibles, primero por la cercanía de cada producción que se va a explotar. Porque la ley de humedales no puede tener gallinas cerca de los esteros, digamos, por dar un ejemplo. Y el tema de los glaciales y los otros lugares, la minería. Entonces, toda ley tiene que también tratar de tener un sentido común y a su vez equilibrar y cuidar el medio ambiente, que eso significa también pensar en el futuro, mucho más allá que el gobierno nacional está muy concentrado con esta del RIGI, pero está muy abocado al petróleo. Digamos, a la minería también. Y a la minería, pero la mitad del país hacia arriba nosotros no tenemos minería, no tenemos petróleo, así que también necesitamos que de este sector se ocupen. Viste que los economistas siempre hablan de lo macro y lo micro en la economía, y yo creo que mucho más allá de lo micro y lo macro, lo que necesitamos es que haya un pequeño derrame, un efecto cascada, que está muy de moda esta palabra ahora en estos últimos tiempos. Claro. De que la economía sea un poco más distributiva. Hablamos no solamente en las medidas fiscales, no solamente en la quita de los impuestos, pero que también haya un equilibrio con eso, porque si no, decimos que somos competitivos, pero cuando tenemos que salir al mercado a competir no tenemos las capacidades. Es complicado, ¿no? Es complicado y algunos van a decir, pero sí, yo esto ya escuché hace 10 años, 15 años, seguimos lo mismo, algo cambió. Voy a tener esperanza con este nuevo gobierno del Valdés, este nuevo gobierno de Javier Milei. No sé si viste también que este fin de semana estuvieron las autoridades provinciales en la zona de Concepción. Aparentemente, no sé si entendí mal, una nueva carrera con hospedaje. Es una escuela hotel. ¿no? Una escuela hotel albergue sería, es una principales del país, donde se firmó este convenio entre la universidad, el gobierno de la provincia, bueno, la estancia San Eugenio ahí al lado del peón rural, que eso tiene una inversión importante, donde mucha gente van a venir a capacitarse, donde van a estar ahí encerrados. Va a ser como pareció a esas escuelas EFA, de 15 días adentro, 15 días afuera, para promocionar y especializar especialmente en la parte gastronómica y hotelera. Pero llamó mucho la atención porque hace una semana había una marcha por la educación pública que no le mandan los fondos y acá estaban inaugurando. Mira, en esta provincia están pasando cosas raras. Primero que salió un subsidio a la empresa ERSA, un número importante. Con respecto al transporte, ¿no? Con respecto al transporte, que brinda un mal servicio, vaya de paso en la capital.
Segundo, este reclamo salarial que se viene dando hace mucho tiempo, que no hay una situación de equilibrio con respecto a eso. Y también en Concepción hace poco hubo una manifestación por el tema del servicio de la luz, digamos. Corte de luz de ruta. Corte de luz, hubo un corte de ruta y también lo llamativo, digamos, que vimos que vinieron 15 senadores, invitados por supuesto por el gobierno de la provincia, 15 senadores nacionales, de que estaba incluido el señor Camado Espíndola como abocado, ya no sé si ya se afilió a Vamos Corriente. Miembro del oficialismo. Un miembro del oficialismo, pero no porque sea peronista o no sabemos qué partido es, pero la verdad que yo le saco el sombrero a estos senadores porque la sociedad no los interpela, esta sociedad no dice nada con respecto a eso. Y la verdad que a veces nuestros senadores tendrían que contarnos un poquito qué hacen en Buenos Aires. Y no solo que nos interpela, los sigue votando. Que la gente le sigue votando, bueno. Está el caso de Milei, que la gente se cansó de un modelo, se cansó de la situación que estaba y fue a votar a una persona que no tenía partido, de que no venía de la política y el cual llegó a donde hoy está, que hoy ya podríamos decir ya no es más un outsider. Hoy ya forma parte de este circo de la política, como se dice comúnmente, y ahora también está demostrando los lados más flacos, digamos, de la situación política, porque esta pelea mediática, siempre hablamos que la libertad y todo lo que sea con respecto al respeto hacia el uno hacia el otro no se viene dando. Vos hablaste del gobierno nacional, ¿qué impresión te deja el caso Adorni? Y el caso Adorni, primero que no va a caer el gobierno si renuncia un ministro, primero. Segundo, la justicia tiene que hacer su trabajo. Lo triste de todo esto es que los partidos políticos, que son los resortes institucionales que tiene el país, no están funcionando, porque hoy el partido judicial es el que marca la cancha en esta de eso, cuestión. Ningún partido político se pidió sobre el tema del caso Adorni, ni diciendo que funcione la justicia, que debe renunciar, o yo no escuché o yo no vi. Vuelvo a reiterar, los partidos políticos perdieron el escenario de la discusión y hace mucho tiempo dejaron de defender los intereses de la sociedad. Entonces, lo de Adorni es podríamos decir, un escándalo en un país europeo, porque tendría que haber salido a disculpa en el primer momento, presentar su renuncia. Digamos, hay muchos mecanismos institucionales, ¿no? Acá le defendemos y le cubrimos hasta donde se puede. Pero Adorni dijo, a ver, para haciendo una defensa, Adorni dijo, tengo todo para justificar, puedo demostrar cada peso que gasté y lo voy a hacer en la justicia. ¿Somos impacientes, estamos apurados o realmente ya lo condenamos antes de que presente las pruebas? No, hace mucho tiempo se lo condena antes de que presente las pruebas, pero me parece que se tomaron el tiempo. Digo por la cuestión Esper, fíjate que Esper hoy... pero a Esper lo limpiaron en una semana. Cuando se armó el escándalo, Esper no salió más ni siquiera a la vereda de la casa. Y tuvo que renunciar, y sin embargo tuvo que renunciar, y ahora tenemos a Adorni. En Estados Unidos, ¿qué pasó? En Estados Unidos, el que era acusado de narcotraficante admitió los cargos, pero no por narcotráfico, por estafa de venta de aviones y demás hierba, pero no era de narcotráfico. O sea que lo condenamos ante Esper y al que era su socio. Pero Esper no pudo ser candidato. Sí, pero hoy tenemos en esta mañana... Te interrumpo acá, Abelardo me dice, muy capo tu entrevistado. En Concepción se juntaron todos los daninos, empezando por los Flinta, dice, picante acá. Vos imaginate, vamos a hacer una comparación de Adorni y bajemos a Corriente. Hoy la noticia fue que la presidenta del Instituto de Cultura tuvo una parada del avispón verde del Contralor de Alcoholemia. Bueno, ahora, ¿qué tendría que haber pasado? ¿Le sacaron el auto entonces? Le sacaron el auto. Y una multa de 650.000 pesos. Le suspendieron el carnet. ¿Por 60 días? Ahora, nadie hizo un escándalo, nadie dijo nada. Ahora, ella representa una institución, representa la cultura, representa, digamos, cuando uno está en un escalón más sobre la vida social en común, tiene una responsabilidad, porque ahí volvemos a decir, discutimos la ética, discutimos la moral,
Adorni rompió con la ética y rompió con la moral. La presidenta del Instituto de Cultura en Corrientes rompió la ética y rompió la moral, porque cuando a alguien le ponen una función pública, mucho más allá que pueda ser por los votos o pueda ser porque reúne ciertos requisitos, quiere decir que moral y éticamente va a hacer las cosas bien. Si no, estamos en un país de la joda, no importa, no pasa nada. ¿Qué pasaba si hubiera un accidente? Hay una vida en riesgo, la responsabilidad en el volante. ¿Así va a manejar el instituto? Algo para destacar es que por lo menos la infracción se hizo, le sacaron el auto. Hay que destacar también la responsabilidad de los funcionarios municipales. No, hay que destacar así como cuestionamos a una funcionaria, destacamos a otro que hicieron su trabajo. Pero el funcionario tiene que cumplir. ¿Y por eso que en este país, cuando siempre dice somos un país de bandidos, nadie se pone colorado. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos institucionales, decir, ¿cómo ordenamos esto? ¿Moralmente vamos a hacer esto? ¿O vamos a ser inmorales y vamos a agarrar lo que venga? Acá Belardo está atento, dice, Lourdes Sánchez tiene que dar el ejemplo. Después los zorros de Polish nos andan persiguiendo a los de las motos porque no tenemos un espejo. 50.000 pesos sale la multa por el tema del espejo. Así que, ante esta situación, volvemos. Adorni es tan irresponsable en su actitud, pero ¿por qué? Porque socialmente él se paró al frente de una cámara y al frente de un micrófono y los linguneó a todos. Ya tuvimos un ministro que fue así, que fue Capitanich, que rompió un diario adelante de la conferencia de prensa que hace la presidencia. Cuando dijo Clarín miente, ¿no? Clarín miente, rompió, ¿sí? Entonces, en esta cuestión, ahora, volvemos a si Adorni renuncia, no va a caer la presidencia. Si Adorni se va y hizo lo que no tenía que hacer, no va a pasar nada, en el sentido que sigue, va a haber un reemplazante. Ahora, la oposición no hace un reclamo digno de que se respeten las instituciones cuando hablamos de la institucionalidad, porque también tenemos un presidente que hay una orden judicial y no la cumple. Acá me aclaran por mensaje privado, me dice, en el caso Adorni hay una moción de censura, pedido de interpelación y muchos diputados se despidieron públicamente pidiendo su renuncia. Sí, veremos si algún diputado acá en Corrientes pide la renuncia de Lourdes Sánchez. Pero ¿hace cuánto que se han interpelado ministros y no han pasado por la Cámara del Congreso de la Nación a dar explicaciones? Muy pocas veces, porque siempre los números, como te dicen, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Pero hay cosas que se debe dar respuesta, digamos. Entonces, acá es, si pudiéramos adelantar por decreto el Mundial, te digo que mañana sacan, ¿sí? ¿Puedo decir para tenerlo entretenido? Pero por supuesto, si el gobierno nacional va a alargar la campaña después del Mundial. Termina el Mundial, empieza la campaña. Y acá, si uno hace el análisis, 2 años se gobierna y 2 años se está de campaña. Digamos, se cuestiona la política, pero debemos cuidar la institución. No podemos destruir la institución, que son los mecanismos que tenemos. Entonces, a nivel nacional, después del Mundial se va a lanzar la campaña, y en la provincia va a pasar lo mismo. Vos me preguntabas qué piensa con la provincia. La provincia va a armar un plan de contingencia para sostener a estos 70 y pico de municipios, de los cuales no llegan a fin de mes. Ya están pagando en la zona de la costa del Uruguay, hay un municipio que ya está pagando con vales, porque acá hay un tema que nadie quiere decirlo. Se patinaron la plata. Y no achican los gastos. Pero aparte no va a achicar los gastos, Milei desde que asumió dijo, va a haber menos plata. Hay provincias que han demostrado hacer algunos ajustes. Han demostrado que sí, bueno, tenemos que ordenar las cuentas. Ahora, hay municipios que van a volver a los 90, ¿sí? Que es pagar sueldo, hacer barrido, limpieza, iluminación y no tener obras. Entonces, ¿qué nos queda? Rutas destruidas nacionales que se está por concesionar, tenemos la discusión de la hidrovía, digamos, hay una parte de que se necesita ordenar. Ahora también la nación, la provincia y los municipios tienen que ordenar sus cuentas. Yo digo, ¿no se pueden plantear los municipios también gestionar obras privadas y compensar con impuestos? Pero ¿y cómo vas a hacer eso si somos una provincia pobre? Vamos a dejar de mentirnos. Pero ¿y cuántos empresarios son?
Pseudo empresarios te digo que tenemos, pero empresarios en serio, ¿cuánto tenemos? Desde los 90 que escucho inversión pública, privada, privada, pública. Yo te digo, en este caso privada y eso empezó inclusive con los mataderos municipales. Cuando los municipios no tenían en orden con el SENASA, la idea era concesionar a un grupo de empresarios para que manejen el pequeño matadero municipal. Nunca se pusieron de acuerdo porque primero quieren saber cuánta plata va a poner el Estado. Después vemos cuándo ponemos. Hay ejemplos en la Argentina, ya no en el exterior. Municipio de 3 de Febrero, Capitán Sarmiento, que unifican tasas, que hacen obra privada, le buscan la vuelta. Lo que pasa es que como no llega el ejemplo, no creemos. Pero tenemos más de 2000 municipios, hicieron en 3 municipios que son recontra, ultra chiquitos. Pero porque 3 de febrero... Hay decisión política. Bueno, pero la decisión política es tener un plan de acción y planificar qué es lo que se quiere. Nosotros no querés, no lo vas a hacer. Pero las gestiones han dejado de planificar. Porque acá la mayoría de los intendentes quieren tener ellos el poder, resolver todo ello y tener el voto cautivo. También eso es cierto. Es un caudillismo. Nosotros tenemos municipios asistencialistas. Exacto. Lamentablemente asistencialistas, pero ¿por qué? Porque enfrente no tenemos la actividad privada robustecida y fortalecida para que se pueda equilibrar eso. Entonces, ¿cuál fue el arranque de esta gestión? Hay que bajar el 10% del gasto en los municipios. ¿Y qué te dicen? Tenemos mucho personal. Pero si vos te vas por municipio, la mayoría cobra menos de 400.000 pesos. Exacto. Entonces, vos a esa gente le dejas libre, pero de este otro lado tenés una asistencia de personas que te piden para la luz, para el agua, para comer, para hacer un tratamiento médico, para que el hijo estudie. Digamos, tener una lista de cosas, de gastos que el Estado viene solventando. Largás esto, pero seguís gastando en esto. ¿Podés achicar esto? Lo que pasa, Bernardo Clive había escrito un libro que se llama Una economía con rostro humano. Lo que pasa es que el técnico te la hace fácil, te dice, ¿por qué vamos a tener 2 micrófonos? Deja uno nomás. Fácil, ¿eh? El técnico, el contador viene y te dice, no, ¿para qué vamos a tener 2 computadoras? No, apagá una, no use 2 focos. ¿Y cómo paso el resto? No, y fíjate, y pueden tener una linterna, y cruzar el charco. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que replantearnos, en donde decir, ¿queremos inversión privada? Bueno, ¿cuáles son las condiciones y qué empresa privada quiere invertir? Porque vos me decís, no, hay, por ejemplo, vayamos acá a Catí San Miguel, ¿cuántas empresas foráneas van a decirle, te vamos a concesionar el camino? El Estado tiene que darle una punta. Pero no necesariamente. Vos te vas a Brasil, Uruguay, pagás peaje cada 30, 40 kilómetros y lo pagás con gusto porque hay buen servicio. Pero Brasil generó un plan cuando cambiaron. Y acá podemos hacer, no estamos discapacitados nosotros. Tenemos muchos discapacitados. En la provincia tenemos malintencionados. Tenemos mucha discapacidad. Porque hay algunos que solo tercerizan cuando es un negocio para un pariente o un amigo. Eso también vamos a decirlo. Pero por eso cuando te pregunté de empresarios, y tenemos pseudos empresarios. Entonces, tenemos un gobierno nacional que dijo que iba a rematar el banco. Y ya teníamos estado dolarizado. ¿Sí? Esa parte del Caputo, que la plata para dolarizar. Y ahí está pero ¿y por qué tenemos que dolarizarlo? También ahí hay un concepto que todos en realidad Estados Unidos dijo competencia de moneda y la sociedad va a optar por dolarizar porque tiene la mayoría de su ahorro en dólares. Pero no se dio. Pero la gente no va a sacar su plata porque no tiene confianza. Y que no saque si no confía. Tiene que sacar cuando confía. Y bueno, pero necesitamos un equilibrio, no podemos estar en la desconfianza permanente. Por eso que las empresas tampoco invierten. La mayoría que viene te dice primero cuánto hay y después se sientan a conversar y te dicen, estamos hablando de este famoso proyecto de Ituzaingó. Vinieron de esta empresa, hicieron el anuncio y dice, esta es la plata que vamos a invertir. Pero vinieron a pedirle permiso y le dijo, nosotros necesitamos tanta hectárea en esta zona. Vos encargate esto y nosotros nos vamos a buscar la plata. Y por supuesto, yo haría lo mismo. Si voy a invertir en una provincia, quiero seguridad jurídica como mínimo. Algún acuerdo de 5 o 10 años que yo pueda recuperar el capital que voy a invertir. Si soy de afuera, con más razón, acordate que... Pero los kiosquitos tienen que ser más grandes, no kiosquitos chiquitos, Porque unidades de negocio... Kioscos, yo quiero seguridad jurídica, ¿no? Y bueno, pero en las unidades de negocio tenés que abrir un poquito el tema, porque si no...
buscamos, quedan 3 o 4 nomás en el negocio y el resto que la miren de afuera. Pero el RIGI y demás son abiertos para todo el mundo. El que quiera... No, pero eso es la idea de la ley. La ley es fría en eso, pero cuando vayamos bajando las realidades de las provincias, ¿qué pasa? Corriente, ¿qué reclama? Regalía Yacyretá. Aparte. Regalía de Salto Grande. Bueno, ¿qué se va a hacer con ese recurso? Eso es aparte. Esto estamos hablando Entonces, de RIGI, no, inversión privada. Pero ya sé que estamos hablando de la inversión privada, ya sé, pero ese recurso que está viniendo, que se le está reclamando a Nación, tiene que tener un destino específico para que de este otro lado haya confianza. Eso, una confianza entre gobierno nacional y gobierno provincial. Exactamente. Y ahora las empresas... Esto rige un régimen de promoción de inversiones. Sí, pero mirá, en el año 72 en Corrientes, don Julio Romero firmó una ley de promoción industrial. Después, en los años 90, se volvió a hacer una ley de promoción industrial. Digamos, ya éramos un adelantado. Y eso que don Julio Romero era peronista, digamos. ¿Sí? Más allá que el peronismo no lo recuerdan, digamos, acá. Y ahí está el tema, es cómo vos generás que vengan. Porque hasta ahora yo veo que viajamos mucho afuera. Hay otras provincias que están recibiendo mucho dinero. No, pero las provincias que tienen minería es indiscutible. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo tienen claro a qué se van. Pero nosotros, ¿qué le ofrecemos? Los heteros liberados, hacer un hotel. No, acá le ofrecemos madera y trabajen, que hay pero la madera vos tenés, pero la madera vos tenés que tener un mercado. ¿Vos te acordás en la época de Menem cuando se repartían las máquinas para hacer trapo de piso, alpargata? Y eso funcionaba. ¿Vos sos inversor? ¿Vas a estudiar primeramente el mercado o no? ¿O vas a venir a tirar tu plata, a regalar plata? Y pues, estuvimos hablando que no hay luna, yo voy a Daniel. ¿Por qué? Entonces el empresario no sabe dónde viene. No. El empresario va a venir en la medida que vos le des las condiciones. Vamos a darle luz. La luz. Tenés que tener luz. El gobierno nacional... Está atento a Arriola, escuchá lo que dice Arriola. Muchos discapacitados. No le podemos echar a Dorni, mirá si vamos a dolarizarnos. Te faltó decir a Abelardo que no tenemos un peso. Nosotros somos un país que estamos desapareciendo la clase media. Acá esa clase media... Jorgito Pereira también dice... Esto se complica, los menes no son fijas. Pero volvemos de vuelta. Necesitamos que la institución política se fortalezca para discutir propuestas y proyectos cuando fue del 83 en adelante, donde vos veías un folleto de cada candidato a presidente y había un plan. Hoy eso no existe, mucho más allá que mejoró la comunicación, no se manda más cartas, etcétera, etcétera. Antes había un plan, hoy es fulano es malo, yo soy el bueno. Fulano de tal cosa, y la justicia no actúa en consecuencia de equilibrar ese orden. Porque, vuelvo a reiterarte, hoy el que maneja el partido judicial es que está marcando la cancha en esta gestión. ¿Está funcionando la institución, decimos? No, el partido judicial está generando... No confías en la justicia. La justicia está dando pocas luces, porque casos de corrupción hay muchos. Casos de que actúa un fiscal, pocas. Entonces, ¿te referías a Corrientes o al escenario nacional? No, me refiero en general. Si acá en Corrientes estamos a medias, digamos, con ciertas cosas, imagínate a nivel nacional. Se cuestiona el periodismo. Se dice que el periodismo es ensobrado. Eso es para entretener a un público. La prensa, hace tiempo... También hay un sector que Milei suspendió las pautas, publicitarias. No suspendió tanto porque vos empezás a ver fondos de IPF y todo eso, se financian ciertas cosas a cierto tipo de prensa. Tampoco no seamos ingenuos en eso. Hay una parte que se financia y hay otra parte que no. Es cierto que cortó la pauta. Sí, pero equilibremos, digamos. En algún momento también eso tenemos que blanquear, digamos, decir, che, le damos una puntita a Lo que pasa es que antes le dábamos a todo y había un gobierno que se dedicaba a comprar medios. Ensobrados que subsisten. Pero siempre está alguien que va a recibir una punta. Pues si vino Santilli, ¿y qué? ¿Santilli qué vino? Santilli vino con una bolsa. ¿Entendés? Y Garrote dijo que te tienen que votar porque nosotros necesitamos, si no ustedes no van a tener esto. Hicieron caso, Pero escuchame una cosa, no se fue. Escucha, yo cuando o le tenían miedo al palo o agarraron la bolsa. No se fueron a votar caminando, arrastrados se fueron a votarle. Y encima, decir, ¿qué resultado tuvimos? Volvemos otra vez.
discutimos que está esta comisión del Norte Grande, donde habla del federalismo, lo nombramos a Ferré, grandes luchadores del federalismo, y resulta que nos volvimos centralistas. Hablo especialmente de Corrientes. Las inversiones en Ituzaingó, Corrientes Capital en la Costanera, y después el resto vemos qué pasa. Tenemos los parques industriales. Nos vamos a firmar un proyecto en Concepción, me parece excelente. Le damos un cuadernillo de planificación urbana a los municipios, que son más de 20 municipios que están alrededor de la historia de Liberá, perfecto. Hasta ahí estamos. Ahora, tenemos que seguir mejorando los servicios y tenemos que tener camino como corresponde. Si no, no vamos a salir adelante. Si no hay agua, no hay infraestructura, no hay luz. La planta de tratamiento, no hay seguridad jurídica, estamos complicados. La planta de tratamiento cloacal en la provincia de Corrientes está parada. Y el gobierno nacional, que se levantó ese día, pues sacó un boletín oficial, un decreto, donde se suspendían todas las obras que estaban supuestamente financiadas. Esa planta de tratamientos cloacales es importante que investiguemos para otra oportunidad, porque un día me dijeron que las plantas de tratamientos cloacales tenían que hacer las empresas privadas, y después asumió ese costo el gobierno de la provincia. Hoy no sé cuál es la actualidad. Pero asumió ese costo porque en su momento también le debíamos, también el Estado hay ciertas cosas que no cumplió, y de acuerdo al estudio de impacto ambiental, no sé si se puede decir malas palabras acá al operador. ¿Sí? ¿Se puede o no? Sale caro. ¿Sale caro? Sí, bueno, la parte fecal de que es tirada al río, digamos, donde se cosó, de acuerdo a los movimientos que genera el río, eran manejables. Entonces no había grandes problemas, entonces dejábamos pasar la planta de tratamiento cloacales. ¿Qué tenía que hacer la provincia? Darle un terreno a la empresa para que pueda construir la planta de tratamiento cloacales. Pasaron los años, le dieron la planta de tratamiento cloacales ahí en la parte del barrio Santa Catalina. ¿Qué pasó? No cumplía con los requisitos ambientales y se suspendió eso. Hasta que arreglaron, apareció la plata, y bueno, y ahora nos quedamos a media, ¿no? ¿Otra vez perdimos? Otra vez perdimos, ¿entendés? No terminamos la autovía divide a la ciudad. La mitad es un calvario, los que tienen que venir hacia el centro y los del centro que tienen que ir hacia el otro lado. Acá Belardo me dice, no existe planta de tratamiento cloacal, te resumo, se robaron toda la plata. Este está bravo, está peor que vos. No, güey, pero esa plata en algún lado está y alguien tiene que rendir. Es lo mismo cuando te hablan de la planta de estos 13 kilómetros, varios funcionarios estuvieron a cargo de Vialidad Nacional, y te dicen, no, le estamos descontando a la empresa. Te dice, y la empresa agarró y se llevó hasta el banderillero. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, así carga bala Guillermo, porque está tirando que da miedo, Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Continuamos con Antes que sea tarde, y con Guillermo Alfonso, que está con todo. Le vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Viste el aumento de ventas del hot sale y demás? Y que ahora van a también los mayoristas a hacer una semana de promoción de ventas, en algunos casos de algunas rebajas, en otros sale más caro, pero la gente compra igual. ¿Cómo es el tema? Está interesante, pero también hubo mucha estafa, digamos. Mucha gente fue, no por esta página, sino al haber estas promociones y todo eso, hay personas que no leyeron antes, digamos, cómo funcionaba este sistema, y hay algunos que terminaron siendo estafados.
a través especialmente de estas aplicaciones, que la verdad que las aplicaciones tendrían que brindar la mayor seguridad, porque al final hasta los bancos, que son los que manejan nuestra plata, digamos, ellos te dicen, no, te robaron, bueno, vemos qué hacemos. Ellos son los responsables de cuidar nuestra plata, y después no te la quieren devolver. Pero interesante esta promoción que se hace todos los años, y vamos a ver si esto en los supermercados realmente se da este descuento, porque también los supermercados y otros derivados de los alimentos hacen este descuento, pero porque se quieren sacar el stock de mercadería que vence. Mientras entonces, no esté vencida, consuma. Sí, pero que te agarran y te sacan 2 o 3 días antes que falta para vencer y te dice 40% de descuento. Y la gente va y agarra y se quiere estoquear y se encuentra con que hay alimento que lo tiene que consumir dentro de una semana. Esa es la parte que... Punta de asado, un mayorista cerca de la rotonda, 6.000 pesos. ¿Será de acá? Y vos sabés que últimamente hay muchas noticias sobre el cuatrerismo, así que... Capaz llegó al... alguna vaca orejana o cañé pues o manoa juema. No, en realidad ha cambiado el consumo. Viste que se puso de moda esto de que la carne es muy cara y todo eso, pero el pollo la ha ido superando en estos últimos tiempos. Récord de venta. El récord de venta. Pero también es porque... burro también, ¿no? Y o yo... era verso, era eso. Y mirá, en este país hasta gato se comió. ¿Te acordás, Rosario? hay algunos que tienen que recorrer un poquito la historia, que se mataba gato. Inclusive hay algunos que fueron funcionarios acá, compraban gatos y perros para el circo. Sí, cuando se alimentaba el circo, tenés razón. Así que tenemos una variedad de cosas, mirá. Hoy, por ejemplo, los protectores animales harían un escándalo, pero... la municipalidad antes tenía la perrera, que salía a ¿cómo se llama? A secuestrar y a... hoy lo que se hace es solamente con los carreros. No sé si vio también los carreros que le anduvieron corriendo acá el avispón verde a un carrero porque ingresó al centro y bueno, fue atrapado. A veces parece que nos quedamos en las cosas más efímeras cuando en realidad hay que tomar en serio todo el cuidado del tema de la basura, porque últimamente también se escucha que la culpa siempre tiene el vecino y no el que se tienen que encargar de recolectar. Digamos, tiene que haber mucha difusión y tomar la concientización institucional de esta situación de los horarios que hay que retirar la basura, el tema de la distribución de distintos materiales de reciclado, porque también en estos últimos tiempos se ocuparon las instituciones no como medio de comunicación para interés general, sino se ocuparon para intereses personales, donde se busca instalar el funcionario, su nombre, su apellido, en esta actividad, cuando en realidad esto que cuestionamos, el tema de la pauta, es para dar información que le sirva a la comunidad. Claro. La prevención y todo lo que sea... No para el autobombo de la imagen. ¿No? Exactamente, que en estos últimos tiempos como que se tomó de moda eso, digamos, como que estaba bien. Y esto eso está mal. De la basura, de los residuos, es importante porque por ahí, sí es cierto, por ahí se le echa la culpa al ciudadano que no saca en horario, no saca en el lugar, y muchas veces otros ciudadanos pasan a buscar la botella, abren la bolsita, pasan los animales. Si bien es una cuestión cultural, también si está a cargo de la municipalidad del servicio público tiene que dar una respuesta, ¿no? Pero la basura, una solución, ¿no? La basura se termina convirtiendo algo naturalizado, como cuando decimos, hay un terrenito baldío de Julio, parece que, pero que no ocupa, vamos a ir a vivir ahí. Y se van y se instalan y nadie dice nada. Tomamos una vereda, construimos un engaraje, digamos, está tan naturalizado que se perdió el respeto el uno por el otro y justamente tenemos todos estos problemas. Pero también es porque desde las políticas públicas o de la política se ha dejado de hacer eso. Digamos, cada uno armó su unidad de negocio. Y se terminó. Acá Julio me dice que el operador me dice, está lindo el programa, pero yo tengo que ir a cenar y que ya llegó la hora. Ya es la hora de cenar. Acá también Abelardo ya prácticamente se está despidiendo y dice, voy a ir a cargarme a comprar más balas porque Abelardo, viste que te tira bomba, ¿no? Abelardo compraba mucha bala, porque encima se puso caro ahora. Abelardo parece que está buscando carne allá por Ruta 5, ¿no? Cuidado, Abelardo, que te puede venir el priar.
Hay una unidad regional en San Luis del Palmar, pero parece que a veces se le pasa todo de largo lo alambrado. Acá dice Abelardo, no existe un plan real de recolección de residuos, se llenaron de santuarios. Y lo que pasa es que claro, este tema del santuario no es un invento correntino. Esto se implementó en Bogotá en una época con un alcalde, y lo que se buscaba era como que el santo representaba respeto. Pero hace poco rompieron todo un santo en empedrado, digamos, la gente no le tiene más respeto a las imágenes, lamentablemente. Y lo que hay que hacer justamente esto, hay que generar un nuevo mensaje de las responsabilidades cívicas dentro de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Tocamos varios temas. La verdad que nos quedamos cortos, ¿eh? Yo creo que tenemos que hacer otro. Sí, metimos algunas bombas. Yo creo que... y que la bomba que queda pendiente es, ¿va a haber aumento salarial o va a ser al estilo comunista todo, al plus nomás? Los y rumores hablan después del aguinaldo. Después del aguinaldo. Después del mundial. Vamos a ver después. Ya se larga la campaña después del mundial. El caso Adorni, el caso el Instituto de Cultura, ¿cómo es? Lourdes Sánchez. Vamos viendo. Vamos viendo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. A toda la audiencia. Esto ha sido Antes que sea tarde. Chau, chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en nuestras redes sociales, para mantenerte informado en todo momento.